Oh siervos de Dios, anuncia sin demora que muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, y muy pronto vendrá. En cielo y tierra se anuncia el portento de Cristo en su glorioso advenimiento. Oh pueblo de Dios, es solemne el momento, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Velad y orad con la vista alzada, salid y luchad con la santa espada, oíd trabajar con la fe reanimada, pues muy pronto vendrá. Él vendrá, esperad y velad, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas, sí, muy pronto vendrá. Ahora invito a que nos arrodillemos para orar. Amado Padre, gracias Señor. Gracias porque podemos alabarte. Amén. Gracias, Dios. Gracias Señor porque todavía tenemos tiempo. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos brinda. Sabemos, Señor, que tu venida está muy cerca. Cada día, Señor, cada día que pasa, Señor, nos acercamos más a ese grande y magno evento tan esperado y tan necesitado. Por eso pedimos en esta hora que nos ayudes, Señor. Que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Santo Espíritu nos inquiete para estar listos y estar preparados. Danos, Señor, danos la gracia que necesitamos para encontrar gracia a tus ojos y oportuno para nuestro socorro. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, queremos la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Señor, lo necesitamos. Te lo pido, Señor, encarecidamente, porque quiero que sea tu Espíritu, tu Santo Espíritu, a través de la palabra y a través de la profecía, nos hable en este momento. Amén. Gracias. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos. La costumbre que tenemos siempre que empezamos es decir, ya lo hemos hablado, pero decir eso. Feliz sábado. ¿Verdad? ¿Por qué decimos feliz sábado? ¿Sabes por qué? Porque es del Señor.
Y es ese día donde nos apartamos, nos separamos de todas aquellas cosas, nos olvidamos de todos los quehaceres de la semana, de todas las preocupaciones y cuántas cosas hay, para congregarnos como iglesia para estudiar su palabra. Qué lindo, qué hermoso. No estamos pensando lo que vamos a hacer luego después que terminemos acá y muchas otras cosas, sino simplemente Dios nos dio un día de 24 horas para que ese día, 24 horas, Él quiere pasarla con nosotros. Amén. Hermanos, el tema que quiero compartir con ustedes hoy es un tema de actualidad, de vivencia que estamos experimentando. Es una hora muy solemne en toda la historia de la humanidad. Y como es muy solemne en toda la historia de la humanidad desde que existe el ser humano, es la razón por la cual el enemigo de las almas está atacando con todo su poder, con todas sus fuerzas, con todas sus energías y con todas las huestes satánicas, demoníacas que él tiene ahora mismo en su poder, bajo su autoridad. Vivimos tiempos extraordinariamente angustiosos. Sí, hermanos. Tiempos extraordinariamente angustiosos. La humanidad entera se estremece bajo la incertidumbre, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar, bajo el miedo, hay miedo, bajo el caos. Vivimos un caos que no sabemos para dónde vamos, qué pasa mañana o luego, no sabemos. Al igual que el Imperio Romano dictaba sus leyes de la noche a la mañana, así lo estamos viviendo ahora. Y todas esas leyes no son buenas para la humanidad. Hermanos, miremos el clima, cómo está hoy, cómo estuvo ayer, antier y cómo estuvo anteriormente, hermano. Cambió repentinamente, fue un cambio repentino. Y a veces pensamos, bueno, el tiempo cambió. Hermano, el tiempo no cambió. Lo hicieron cambiar. Y tengo las evidencias en mi poder. Lástima que no se las puedo mostrar. ¿Por qué? Porque de eso se trata: confusión, miedo, terror. Hay una confusión también en términos espirituales. Con esto que ha estado pasando últimamente, con estas guerras, se ha desatado y se ha abierto muchas cosas que realmente el cristianismo queda que no sabe ni qué decir ni qué hacer de lo que se habla. Pude escuchar lo que los musulmanes están diciendo y están hablando, y es terrible lo que hablan. Pero también, tan terrible como los musulmanes están diciendo a través de estas guerras que está viendo allá en el Medio Oriente, también los judíos están hablando, y es igual de terrible que lo que dicen los musulmanes. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque todas estas cosas, todo este miedo, toda esta angustia, todas estas cosas nos estremecen y nos cierran la mente y nos olvidamos de esta palabra. El martes fui a recortarme el pelo donde iba. Después que terminamos, nos salimos a platicar un rato. Y hay un muchacho, Jesús David,
¿Sabes quién es, verdad? Déjame ver. Ese muchacho se quedó conversando conmigo, muchacho joven. Yo fui platicando y veo que el muchacho conoce bastante, me llamó la atención, hablando de todo lo que está pasando ahora mismo en alrededor nuestro. Y él me hablaba, y yo le escuchaba, y lo felicitaba. Pero hubo una cosa que me gustó mucho de él. Me dice, hoy, dice él, hay muchas cosas que nos están desviando para no estudiar la palabra de Dios. Nos están desviando para no estudiar la palabra de Dios. Y yo estoy estudiando la palabra de Dios Gloria a Dios. todos los días. Y dice que va ya por el libro del profeta Esdras y que está estudiando un capítulo del Nuevo Testamento y así lo va llevando. Y el muchacho tiene muchas inquietudes y muchas preguntas. ¿Y saben qué me dijo? Hay mucho entretenimiento. Hay mucho entretenimiento y esos entretenimientos nos quitan y nos roban horas. Él me lo dijo a mí. Él me lo estaba diciendo a mí. Y yo lo escuchaba atentamente. De estudiar la Biblia, me dice. Me he dedicado a estudiar la Biblia. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Y hermanos, ¿cuánto tiempo estamos dedicando nosotros al estudio de la palabra de Dios? ¿Qué tiempo estamos apartando? ¿En qué se está consumiendo mi tiempo del día? ¿En qué? Hermano, estamos viviendo un caos. La salud mundial se tambalea por nuevas directrices de pandemias que están diciendo que vienen. La economía mundial se desploma, ¿sí o no? Viene una inflación grande con todos estos eventos que pasaron aquí en Irán y Estados Unidos y Israel. Todo eso fue preparado para crear este ambiente, para crear tensión, para crear temor, para crear miedo, porque nos quieren someter. Nos quieren someter. La sociedad se fragmenta. Hay odios, violencia, racismo, perversiones y corrupciones. Las familias se están destruyendo. Sí, hermanos, hay muchos divorcios, hay muchos crímenes, hermanos, hay muchas disensiones que están habiendo dentro del círculo familiar. Esposos matándose a su esposa. Hermanos, ayer me dijeron una noticia de mi país, un hombre mató a su esposa y mató a sus dos hijitas, una de 25 y otra de 28 años. Wow. Y luego se quitó la vida a él. Esto no es nuevo, esto no pasa en Nicaragua, esto pasa en Estados Unidos, pasa en República Dominicana, esto pasa en Costa Rica y en cualquier parte del mundo. Es algo, es el diario vivir de cada día. Hermanos, hay inmoralidad, las iglesias están dormidas, el mundo va directo a una crisis sin retorno. La angustia es palpable e inminente. Inseguridad. Y hay una sensación generalizada de desesperanza. No hay esperanza. Así está la humanidad. ¿Y saben qué es lo que más hay? Dureza de corazón. No queremos estudiar la palabra. Cada rincón de este planeta está completamente tocado por tantos sufrimientos. Hermano, Cristo viene pronto. Amén. Y es justo que en medio de este caos mundial, que la voz de Dios resuene como un bálsamo para este tiempo. Pregunto, ¿la voz de Dios a través de quién?
¿A través de quiénes? De su iglesia. Es hora de levantar la voz. Es hora de predicar la palabra de Dios. Ahora, pregunto, ¿es esto sorprendente para el cielo? No. Jesús ya lo había anticipado. Hoy más que nunca las palabras del Salvador resuenan con fuerzas. Y es aquí el texto bíblico o los textos bíblicos que me atañen para que estudiemos. Y los invito a que vayamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. El Evangelio del apóstol Juan. Me avisan cuando lo tengan. Quiero que me le ayuden a Gerson, por favor, que realmente creo que... ¿Ok? Para que nos siga con la palabra de Dios. Capítulo 14. ¿Verdad? Capítulo 14. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en este capítulo 14, en el versículo 1, nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Cómo empieza el capítulo? No se turbe. ¿Y cómo está la humanidad hoy en día? Turbada. Hermanos, ya el Señor nos lo había anticipado. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros vivimos turbados, totalmente imbuidos en todas estas cosas? Porque nuestra mente no está en la palabra, sino en los acontecimientos que están pasando. Y que ya se nos había dicho también, tenía anticipado. Por eso Él dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en quién. En Dios. Creed también en mí. Y luego nos dice ahí mismo, en capítulo 14, el versículo 27. Miren lo que nos dice ahí mismo, versículo. Vamos al versículo 27 del mismo capítulo 14. Nos dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Y qué? Mi paz les dejo. Yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo está matándose en guerra y al otro día hay paz. ¿Esa es la paz? ¿Esa es la paz que nosotros necesitamos? No, hermanos. Nosotros necesitamos la paz de Dios, la paz de Cristo. Hermano, las guerras que se están dando, muchas iglesias, he escuchado que muchas iglesias las están viendo como que realmente lo que está pasando precisamente allá en el Medio Oriente, que son cumplimientos de la profecía. Y quiero decirle yo, digo sí y no. ¿Por qué? Sí, porque la Biblia habla de guerras y rumores de guerras que iba a haber en el mundo entero. Y no, porque no es esa la profecía, que lo que está pasando en el Medio Oriente me está diciendo a mí que Cristo viene, ¿no? Lo que me está diciendo es una guerra a nivel general, porque habrán guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. ¿Se está cumpliendo? Entonces no es Israel ni Irán, como el mundo cristiano está enfocado en esas cosas. Hermano, ese es el engaño. Ahora sí, porque se está cumpliendo esto, porque está cumpliendo el otro.
Miren cómo trabaja Satanás con la misma palabra, nos desvía. Nos desvía. Mis pasos dejo, dice el versículo 27, mis pasos doy y yo no las doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ¿qué? Ni tengas miedo. Ni tengan miedo. Estos versículos no son simplemente palabras de consuelo, hermanos. Es un llamado urgente a confiar, a permanecer, a no ceder al miedo y a recordar que aunque el mundo se desmorone, Cristo sigue en su trono. Cristo sigue intercediendo en el lugar santísimo. Amén. Cristo está a las puertas, hermanos. Amén. ¿Quién es el jefe entonces? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que tiene la última palabra? Entonces, ¿por qué vamos a vivir en miedo? ¿Por qué voy a vivir temblado yo? ¿Por qué? Hermanos, y quiero leer ahí mismo, capítulo 14, porque Jesús nos habló claro para que nosotros tuviéramos preparados. Entiendan, hermanos, si hay un momento en el cual necesitamos congregarnos, no solamente el sábado, porque el sábado es el día del gozo para poder testificar de lo que Dios ha hecho con nosotros, de reunirnos diariamente, ese día llegó. Estamos en él. Pero no tenemos tiempo. No hay tiempo. ¿Tenemos tiempo en la semana? No. ¿Tengo tiempo en mis actividades? Sí. ¿Tengo tiempo en cualquier cosa para mí? Sí. Pero para Dios no. ¿Será que solamente será un día a la semana? Hermanos, encontré una cita, ahora mismo de la mañana, donde habla respecto a lo que estoy diciendo. Y eso me hace pensar. Miren lo que dice el mismo capítulo 14. ¿Por qué el Señor estaba hablándonos así? En el 27. ¿Te acuerdan lo que dice el 27? Mis pasos dejo, mis pasos doy. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Es así. ¿Verdad que sí? Pero miren lo que nos dice el 30. Versículo 30. No hablaré ya muchos con vosotros. Porque viene ¿quién? El príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué dijo que viene quién? El príncipe de este mundo. Entonces, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y eso no nos hace pensar a ustedes. Eso no nos hace reflexionar, meditar, o es que no le tenemos miedo. ¿Saben qué? No le tenemos miedo, porque él se reviste de muchas cosas y lo sabe hacer muy bien, que caemos como cristianos. Ahora, este mismo apóstol llamado Juan nos lo hace saber en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer Apocalipsis, quiero que me le ayuden a Gerson. Ahí mismo, el mismo apóstol hablando, o Dios hablando a través del apóstol, capítulo 12. Capítulo 12. Apocalipsis 2. Y voy a leer el texto bíblico que leí la semana pasada. Voy a volver a leer, pero no es el texto bíblico, porque lo que quiero dar es el contexto, por eso lo quiero releer. El versículo 9 dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, dice el 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos.
y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Miren qué interesante. Miren lo que dice el 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso fue dicho más o menos en el año 90 y algo por ahí, después de la muerte de Jesucristo. En el año 90. ¿En qué año estamos? En el año 2025. Esto lo estamos viviendo hoy nosotros. Ahora mismo. Hermanos, el Señor nos dijo que Satanás tiene poco tiempo. Y como Él sabe que le queda poco tiempo, es lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo y lo que estamos sufriendo y lo que estamos pasando, porque Satanás se ha abierto con todos sus demonios y todas sus agencias humanas que tiene en este mundo para destruirnos. Para destruirnos. Quiero leer una inspiración que dice: el tiempo de angustia, como nunca hubo desde que hubo gente, está sobre nosotros. ¿Sí o no? Satanás está acelerando su obra de engaño y de destrucción. Controla gobiernos, ¿sí o no? Controla los medios de comunicación, ¿sí o no? Controla las modas, ¿sí o no? Controla la economía, ¿sí o no? Controla la doctrina religiosa, ¿sí o no? Controla la tecnología y sistema de salud, ¿sí o no? ¿Y sabes qué? Todo tiene controlado, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué es lo que quiere controlar? Tu mente y la mía. Eso es lo que está quiere controlar con todas estas cosas. Quiere controlar la conciencia y borrar la imagen de Dios en el hombre. ¿Lo está logrando? Sí. Eso es lo que tiene que hacernos pensar en el tiempo que estamos viviendo. Satanás obra por medio de los elementos, escuchen esto, para cosechar multitudes que no están listas ni están preparadas. Multitudes que no están listas ni están preparadas para los acontecimientos que estamos viviendo. Pero Dios en su misericordia ha aguantado. Él nos retarda sus promesas, según algunos la tenemos por tardar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos a ese convencimiento, hermanos. Miren cómo es Dios. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios por el cual estamos acá. Ese es el Dios por el cual tenemos que apartar tiempo para estudiar la palabra, como me decía este muchacho. Amén. El tiempo que le dedica. Qué lindo. ¡Qué hermoso! Nosotros, como pueblo profeso, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedico yo al estudio? A como le decía yo a él, no es el año bíblico, le decía yo a él, es el estudio de la palabra lo que vamos a hacer. Amén. Escudriñando por aquí, escudriñando por allá, buscando por aquí, buscando por otro lado. Pronto sobrevendrá la angustia sobre el mundo y ninguna mente humana puede concebir su magnitud. ¿Entendemos eso? Ninguna mente humana puede concebir la magnitud de esa angustia de la cual la palabra de Dios nos habla. ¿Le llama la angustia de qué? De Jacob. La angustia de Jacob. Jesús nos ofrece una paz divina, eterna y estable, que no depende de las circunstancias externas. Escúchenme, no son las circunstancias externas las que van a traer la paz en mí.
es Él. Cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, ¿saben dónde estaba Él? Precisamente esa noche estaba en el Getsemaní, que estaban a punto de arrestarlo para crucificarlo. Y Él estaba hablando a sus discípulos de paz. Increíble. ¿Cómo puedo estar en paz cuando sé que estoy a pocas horas de mi muerte? Si saben que me van a mandar a la silla eléctrica y ya solo me queda el día de mañana nada más, ¿ustedes creen que yo voy a estar en paz? No. A menos que no esté en Cristo Jesús. Amén. A menos que no esté en Cristo Jesús. Porque Él es mi paz. Amén. Él es mi paz. Él es mi paz. No las cosas externas de la vida, ni las circunstancias por las cuales yo pase o viva por malas decisiones que muchas veces hacemos. Aún en medio de esas cosas, Él sigue siendo mi paz. Amén. He decidido que Él sea mi paz. Y no voy a permitir que lo externo me robe esa paz. Y leyendo la Biblia, escuchen lo que voy a decir con atención. Estudiando la Biblia, he encontrado muchos errores. Pero ¿saben? En mí. Los errores que he encontrado es en mí, en mi vida. Y me ha hecho ver mi pecado, ha hecho ver mi condición. Ha hecho ver muchas cosas. Porque es la bendita palabra de Dios que es como una lámpara. Esos son los únicos errores que he encontrado. Todos los errores que he encontrado aplican a mi vida. Aplican a mi vida. Quiero que me acompañe en el libro de Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Hermanos, necesitamos, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Necesitamos ese cambio porque lo que viene va a ser tan terrible que ninguna mente humana puede entender la magnitud de lo que se acerca. Y miren lo que dice el versículo 3 del libro de Isaías, capítulo 26. 3, versículo 3. Vamos a darle tiempo a Gerson. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 26. Capítulo 26. Capítulo 26. El versículo 3 dice así. Miren qué cosa más linda. Miren qué cosa más bella, hermano. Yo quisiera que nos enamoráramos de Dios, que salgamos enamorados hoy, como nunca, hermanos. Enamorémonos de Él. Dice Él, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 4. Confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor, ¿qué cosa dice? ¿Está qué cosa? La fortaleza de los siglos, hermanos. Amén, gloria a Dios por esos textos bíblicos. Amén. Porque eso es lo que me quita el miedo. Eso es lo que a mí no me roba el sueño. Mis problemas. Tengo problemas, sí. Y muchos problemas serios que me sacan lágrimas. Pero no me roban el sueño. ¿Saben por qué? Porque yo duermo en Él. Y Él me sostiene esos momentos. Y eso me da una completa paz. Porque en pensamientos, en Él persevera. No en el problema, no en la situación, no en la amenaza, no en la economía, en nada de esta vida. He aprendido mis errores. Acá. Vamos al libro de
Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Hermanos, este es un estudio, un mensaje de verdad presente. Porque para esta hora necesitamos entender esto. Filipenses, capítulo 4. Yo quiero que nos pongamos en los zapatos del apóstol Pablo y podamos entender lo que el apóstol Pablo estaba diciendo y en qué momento él estaba hablando respecto a esto. Y la palabra de Dios en el libro de Filipenses, capítulo 4, dice él, y él está hablando de estas cosas. ¿Saben cuándo está hablando de estas cosas? Pablo estaba preso en las mazmorras de Roma. Estaba preso cuando habló estas palabras. Lo tenía en una mazmorra. Una mazmorra es un lugar totalmente oscuro y apartado. Lo tienen ahí solito. Sin embargo, en esa celda, en esa mazmorra, él dijo estas palabras a la iglesia. Se lo dijo a la iglesia de Filipo. Y miren lo que dice en el versículo 4. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Otra vez digo, ¿qué cosa? Regocijaos, hermano. ¿Cómo puedo entender yo eso? Estando en un lugar como ese, sabiendo que me van a matar. Que de ahí no salgo ya más. Porque estoy bajo la ley del gobierno. Estoy bajo la ley del imperio romano. Y estoy esperando la muerte. Sin embargo, este hombre me habla a mí y me dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cómo es posible que yo pueda vivir regocijados? ¿Ah? Y sigue diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Y qué es lo que dice? El Señor está cerca. El Señor está cerca. Y sigue diciendo, miren lo que sigue diciendo, hermanos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda qué cosa, oración y ruego. ¿Cómo? Con quejas, con acción de gracia. Escuchen, que no nos afanemos por nada, sino que nuestras peticiones que hacemos delante de Dios, de los problemas que estamos teniendo, dice que lo hagamos con toda oración y ruego y súplica con acción de gracia. Maravilloso sea Dios, alabado sea el Señor, hermano. Yo quiero aprender de esto, porque no quiero que esta situación que se va a empeorar, como decíamos más atrás, que lo que viene sobre este mundo, ninguna mente humana puede considerar la magnitud en respecto a estas cosas. ¿Quién me va a robar a mí mi paz? ¿Quién me la roba? ¿Quién me la puede robar? Nadie. Y dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Nos estamos preparando para lo que estamos viviendo ya. ¿Lo estamos viviendo, sí o no? ¿Cuáles son las buenas noticias que escuchamos hoy en día? ¿Hay alguna buena noticia que nos dé ánimo? Ninguna. No hay. No hay. Lo único que nos ofrecen, ¿saben qué es? Muerte. Muerte, miedo, caos, terror, temor, angustia. Y muchos se suicidan. Esa persona que se suicidó, ¿por qué mató a su esposa? ¿Por qué mató a sus 2 hijitas? ¿Y por qué se quitó la vida? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba viviendo? ¿Cuál fue la razón que lo motivó? ¿Saben cuál fue la razón? ¿Saben cuál fue la razón? Cristo. No conocimiento de la familia. No estaba en él. ¿Por qué? Porque ponemos la mente en lo que puedo conseguir, en lo que puedo hacer y en lo que puedo moverme. Pongo la mente en muchas otras cosas. Pero ¿saben qué? Estamos poniendo nuestra mente en arenas movedizas.
y no sobre la roca. ¿Estamos afanosos? La amonestación de Pablo prohíbe la desesperante preocupación inevitable en los que dependen de sí mismos en medio de las dificultades de la vida. Es posible hundirse bajo esa ansiedad debido a la insensatez, imprudencia y el descuido del estudio de la palabra de Dios. La ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quién, de todos nosotros. El pensamiento de la proximidad de la venida del Señor debe ayudarnos para que todos liberemos de las preocupaciones terrenales y seamos tolerantes en nuestra relación con otros. Miren lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Primera del apóstol Pedro capítulo 5. Lo tenemos. Amén. Al final cerca del Apocalipsis. Dice el Primera de Pedro, ¿verdad? Amén. Primera del apóstol Pedro. Hermanos, mientras tanto, la palabra de Dios dice que no estemos afanados, que no estemos afanosos, que dejemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién? En Hermanos, Jesús. ¿en quién estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo? ¿O a quién estamos creyendo? Primera de Pedro capítulo 5, le damos el versículo 7. 5, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios. Capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene, ¿qué cosa? Él cuida de nosotros. Hermanos, ¿sobre quién vamos a echar nuestra ansiedad? Sobre Jesús. Sin embargo, todas esas ansiedades las vamos cargando nosotros. Y las vamos cargando. Y esas ansiedades nos van matando, nos van debilitando y perdemos la fe. No estemos ansiosos, no estemos afanados. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, hermano, estoy leyendo textos bíblicos muy conocidos, pero que hoy por hoy son textos que nos van a ayudar a entender más que cuando lo entendíamos antes, hermano. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 6. Hablando sobre el sermón de la montaña. Nos dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Mateo Capítulo 6, el versículo 25. El versículo 25 dice la palabra de Dios. Miren lo que nos dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No haréis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y cuál es la clave ahí? El versículo que sigue. ¿Cuál es la clave de todo esto?
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué pasa? Y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, tengo mucho que compartir con ustedes, hermanos. El Señor quiere transformarnos. El Señor quiere transformarnos. Nos dice el Salmo 46. Salmo 46, hermanos, quiero que leamos todo este aspecto, hermanos, porque quiero que salgamos totalmente en esa paz, en esa completa paz que el Señor quiere proveernos en este tiempo, porque vienen cosas duras y difíciles. Hermanos, que si nosotros no estamos imbuidos en la palabra de Dios, vamos a claudicar, vamos a perecer. Hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Hoy más que nunca necesitamos esa ayuda, hermanos. Necesitamos que Dios nos ayude a entender ahora. Dice la palabra de Dios, capítulo 46 del libro de Salmos. Y Salmos, dije, ¿verdad? Sí, Salmos, capítulo 46. Perdón, sí, capítulo 46 de Salmos. ¿Lo tenemos? Versículo 1 y 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea como removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano, ¿quién es nuestro amparo y fortaleza? Jesús. El Señor. Hermano, el Señor. ¿Ah? Y vamos a leer el versículo 10 del 46, ¿verdad? Miren lo que dice el 10. Correcto, gracias. Estad quietos, sí, del Salmo 46. Estad como abrumados. Quietos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio, ¿quién es? El Dios de Jacob. ¿Y cuándo fue que Jacob buscó este refugio? Cuando estaba en angustia, porque su hermano venía a matarlo. Hermanos, el Señor quiere transformarnos. Ahora. Hoy, hermano. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 3. ¿Cuál digo? 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Ok. ¿Lo tenemos? ¿Mm? Segundo de Corintios capítulo 3. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra en versículo 17. Miren lo que dice en el 17.
porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y miren lo que es el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Siendo Transformados, ¿de qué? de gloria en gloria. ¿Cómo? Estamos formados como de gloria en gloria, en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Escuchemos, somos transformados de gloria en gloria. Hermano, ¿qué significa ser transformado de gloria en gloria todos los días? Yo voy avanzando, Amén. llevo avanzando en esa gloria a un momento hasta que esa gloria me arrope, me agarre, me envuelva. Y ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. ¿Cómo es el cristianismo de nosotros? ¿Qué es lo que ven mis amigos, mis hermanos? Hermanos, escuchen, de gloria En gloria. en gloria. No que hoy estoy bien, gloria a Dios, aleluya, todo, y mañana con el moco tendido. Verán, hermanos, necesitamos reflejar, necesitamos contemplar es a Dios, así como el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios en el Sinaí, así también nuestras vidas siempre deben reflejar la gloria del Señor que brilla en el rostro de Salvador en este mundo perdido. Hermanos, Cristo sabía que Satanás estaba actuando para destruir, confundir y desesperar. Hoy, ese mismo enemigo está operando a nivel global, engañando, dividiendo y sembrando miedo. Hoy, a nivel ¿cómo? A nivel ¿cómo? Global. Nos dice ahí mismo en 2 Corintios capítulo 4. ¿Verdad? ¿Lo tenemos? Capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra de Dios. Ahí mismo donde estamos en 2 Corintios. Nos dice la palabra de Dios. ¿Corintios qué dijo? 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice la inspiración: dominen vuestra mente las gloriosas concepciones de Dios. Enlácese vuestra vida a la de Cristo mediante recónditos eslabones. Aquel que ordenó que la luz brillara en las tinieblas desea brillar en vuestros corazones para daros la luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Hermanos, necesitamos, hermanos. Satanás está orando para cosechar almas
multitudes que no están estudiando la palabra de Dios. Y miren lo que dice aquí. Él ha estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos hasta donde Dios se lo permite. ¿Hasta donde qué? Dios se lo permite. Dios se lo permite. Hermanos, necesitamos tener una fe activa. Necesitamos estar en Cristo Jesús. Necesitamos vivir en esa paz, hermano. Lo que se viene, lo que estamos viendo ya sobre nosotros y ya estamos sintiendo las primeras gotas de estas cosas, porque quiero decirle, lo peor aún no ha llegado. Y si yo no he podido con los de a pie, Menos con los de caballo. no voy a poder con los de a caballo. Porque el tiempo es ahora, hermano. Necesitamos ser transformados. Necesitamos, hermano, que tener nuestra mente en Cristo Jesús. Dice, a diferencia de los israelitas que todavía llevaban un velo sobre la mente y el corazón, el que les impedía ver la gloria del Señor, los cristianos tienen el privilegio de contemplar la plenitud de esa gloria. Increíble, hermano. Tenemos el privilegio. ¿Y cuántos de nosotros estamos aprovechando ese privilegio? Cada día, cada día, cada día. Hermano, no nos engañemos. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que yo siembro, todo lo que yo siembro, lo voy a cosechar. Y que no diga el día de mañana, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me mandas esto? ¿Por qué a mí? ¿Saben por qué? Porque la gloria de Él no está brillando en mí todavía. Todavía estoy en esas tinieblas, todavía estoy en ese velo, ¿sí, Francisco? Una pregunta. Si yo no puedo ver esa gloria, ¿cómo estoy yo? Tinieblas. Exactamente. ¿Cómo estamos? Si no podemos ver esa gloria, ¿estamos qué? Ciegos, en tinieblas. ¿Y qué nos espera? Caer, la muerte, la destrucción. Hermano, no es tanto eso. Hermano, es lo que vamos a tener que vivir si es que podemos soportar. Aún no entendemos todavía estas cosas, hermano. Aún no entendemos. El plan de la redención tiene el propósito de restaurar, escuchen, de restaurar la imagen de Dios en el hombre. ¿Cuál es el plan de la redención? Restaurar esa imagen de Dios en el hombre. Miren lo que le dice primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Hermanos, el interés de Dios por nosotros es un interés que no lo hemos comprendido todavía, no lo hemos entendido todavía, hermanos. Ese interés que tiene Dios, a pesar de que estamos fallando, a pesar de nuestras negligencias, a pesar de muchas cosas de desagrado que le hacemos constantemente. Sin embargo, miren lo que nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce. Interesante, hermano. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Por eso que el mundo no quiere saber nada. Hermanos, ahí se reúne, donde Rafael se reúne, un montón de fanáticos.
La familia dice, no vamos hoy donde Rafael porque Rafael está reunido con esos fanáticos, porque no nos conocen. ¿Y por qué no nos conocen? Porque no lo conocen a él, simple y llanamente. Dice Dios, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿seremos qué cosa? ¿Seremos qué cosa? Semejantes a Él. Escuchen lo que dice. Seremos semejantes a Él. Pónganme atención. Pónganme atención. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hubo en el cielo un ser que quiso ser semejante a Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Le fue bien? ¿Le fue bien? Sin embargo, lo que es el ser, un ser que era lo más bello, lo más hermoso, lo más admirable del cielo, después de Cristo, Él quiso ser semejante a Dios. Y sin embargo, yo, pecador, que le vivo faltando, que le vivo fallando, que vivo constantemente en desagrado de Él, quiere que yo, hermano, a mí me cuesta comprender esto. Él quiere que yo tenga la imagen de Dios. ¿Cómo es posible eso? Yo, pecador, ¿sí? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús en el capítulo 8 de Juan a los líderes de Israel? ¿Qué fue lo que les dijo él? Que vuestro Padre, eso. Sí, pero ¿qué les dijo a ellos al final? Les dijo, porque ustedes, hablando de un hombre, ¿verdad? Que había sido ciego, le recobró la vista. Entonces ellos, los líderes, le preguntaron al maestro, ¿acaso nosotros somos ciegos? Le dijo, si fueran ciegos, verías. Pero vuestro pecado permanece. O sea, lo que el Señor quiso decirles es que el pecado hace ciega a la persona. La persona que se aferra al pecado nunca podrá ver la gloria de Dios, hablando de lo que estamos, contexto de lo que estamos hablando. De Corintios. Si yo vivo en pecado, si yo continúo en pecado, nunca podré ver la gloria de Dios. Porque dice que mirando la gloria de Dios, somos transformados, ¿verdad? De gloria en gloria. ¿Por qué Moisés brillaba? Porque Moisés miró, pero el asunto es mirar. Pero si yo estoy en pecado no puedo mirar. ¿Qué nos dice qué nos dice Hebreos 12:2? ¿Qué nos dice Hebreos 12:2? Puestos, mirando, puestos. Todos estos versículos nos han hablado de mirar. Mirad cuán grande nos ha dado el Padre, que seamos hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aunque no se ve. Seguimos con los ojos. Perfecto. Seguimos hablando de los ojos, porque no se ve. Pero el que vive en pecado no puede ver. Es ciego. Porque si yo decido continuar en pecado, yo nunca seré transformado de gloria en gloria. ¿Acaso Moisés estaba en pecado? No. Moisés tenía los ojos ¿dónde? Puestos en Jesús. Puestos en Jesús. Y por eso, como él pudo ver a Jesús, la imagen de Jesús se duplicó en él. Se duplicó en él. Pero si yo vivo en pecado, o si yo no suelto el pecado, nunca veré la gloria de Dios y nunca seré transformado. Dice, sabemos en cuanto Cristo aparezca, seremos semejantes. Ahora una pregunta, ¿quién es el original del pecado? Entonces Satanás nunca podría ser semejante a Dios. Tal vez la palabra está mal traducida. Satanás no era que quería ser como Dios. No, Satanás quería estar sobre Dios. Satanás quería ser Dios. Más que Dios. Nosotros queremos ser semejantes a Cristo. ¿Verdad?
Cristo se hizo semejante a Dios en la persona, copiando a la persona que nunca hizo Adán. Espero que me entiendan. Jesús quiso recuperar la imagen del Padre siendo Adán, ¿verdad? A la creación de Dios. Y ahora nosotros necesitamos ser semejantes a esa creación, a ese creador. Pero mientras que nosotros miremos o vivamos en tinieblas, o nuestra mente esté llena de basura, nunca, mientras que nuestros pensamientos sean nuestros pensamientos, mientras que nuestros planes sean nuestros planes, y cuando nosotros ignoremos o leemos la espalda de la palabra de Dios, nunca veremos la gloria de Dios. Porque dice que es mirar, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Jesús dijo, porque sin mí, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros sois las ramas, el que no esté conectado a mí, nada. Y si yo no estoy conectado a la vid, yo estoy conectado ¿a qué? ¿A qué estoy conectado yo? ¿A qué? Sí, pero ponme ya un nombre de cultivo. A la cizaña. Si yo no estoy conectado a la vid, si yo no estoy parte de la vid, yo soy parte de la cizaña. ¿O me equivoco? Hermanos, o sea, esto, lo que estamos hablando aquí, perdón Fede, lo que estamos hablando aquí es que ya necesitamos estar en la práctica. La práctica. Hacedores, no lectores, no oidores, no lectores, no, hacedores. La mayoría de aquí tiene mucho conocimiento, pero no lo ha practicado, no lo está practicando. Y el que no lo practique se convertirá en ciego. Porque dice que el Espíritu no condenará con esta carne. Y el Espíritu de Jesús, como dice Corintios, el Espíritu de Jesús es el que hace la obra. Pero si nosotros rechazamos al Espíritu, estamos perdidos. Así es. Pero yo creo que entiendan una cosa, ya es tiempo de hacer, no más literatura, no más letra. No, ya es tiempo de hacer, de actuar, de que la palabra de Dios se vea en mí. Lo que el Señor quiere se vea una realidad en mí, no lo que yo quiero. Esta es la parte madura. Pues nosotros somos rebeldes, nosotros somos egoístas, nosotros somos codiciosos, o me equivoco, nosotros somos, ¿verdad?, cobardes, nosotros somos débiles. Entonces todo esto es lo que estamos repasando, que lo sabemos muy bien, tenemos que llevarlo a la diariamente. No, Fred, el sábado no. La vivencia, hermano, de todos los días, hermano. Satanás todos los días trabaja. No nos podemos dar el lujo de divertirnos, de tomar un tiempo, de descansar. No hay tiempo. No hay tiempo. El tiempo se acaba. Leímos en Apocalipsis capítulo 12 que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Hermano, y hoy más que nunca, porque quiero decir una cosa. En el capítulo 14 de Juan que leímos, el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, volveré otra vez, os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, ustedes también están. Él se va a tomar como a sí mismo. A él mismo. Él no va a tomar a Ruth, él te va a tomar a sí mismo. Él no va a tomar a Gerson, él te va a tomar a sí mismo. Él no va a tomar a Yuri, él te va a tomar a sí mismo. Él no va a tomar a Fede, se va a tomar a sí mismo. ¿Por qué? Porque la contemplación de todos los días de la imagen de Cristo actúa sobre la naturaleza moral y espiritual en la misma manera en que la presencia de Dios actuó sobre Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué? La contemplación. Hermanos,
la contemplación. El cristiano más humilde que constantemente contempla a Cristo como su Redentor refleja en su propia vida algo de la gloria de Cristo, si fielmente continúa haciéndolo. Sí, hay un sí. Sí. Yo no puedo ofrecérselo esto a nadie. Hay muchas iglesias que le ofrecen a los miembros de todo, sin ningún cambio, sin ninguna transformación, sin ninguna contemplación. Hermanos, necesitamos esa fidelidad continua. Y eso, fidelidad continua, me va a llevar, ¿saben cómo? De gloria en gloria. Sí. En su experiencia cristiana personal, sí. Bueno, estas palabras que han sido muy atrofiadas por el cristianismo moderno, a creer. Crees y serás salvo tú y tu casa. Pero el versículo dice, si ustedes creen en Dios, es lo que acaba de decir usted, ¿verdad? Juan 14:1. Si ustedes creen en Dios y si ustedes creen en mí, o sea, creer en Dios significa obedecerle. Entender lo que Él está diciendo y yo estoy de acuerdo con lo que Él está diciendo y yo voy a ejecutar lo que Él está diciendo. Eso es lo que significa creer. Pero como el cristianismo ha mutilado ciertas palabras, una de esas es creer, el que cree está con la misma mente de Dios y sometido a la mente de Dios y va a ejecutar los deseos de Dios en su vida. Por eso el resultado de creer es Cristo. Una aplicación de Cristo y vengo a buscar en mí mismo. Pero el cristianismo moderno es un fraude. En la Biblia dice que nadie llega al Padre sino por el camino de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos, bueno, hasta no tengo entendido, nosotros tenemos que pedir con fe al Hijo para llegar al Padre. Hacer las obras O me- iguales, las obras iguales que hizo Cristo. O Sí. sea, que el Padre nos ayude a ser como Cristo. Pero dice la Biblia también, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces me imagino que uno, como todos los que estamos aquí, hay que pedir a Cristo primero y Él intercede por nosotros ante el Padre. Amén. Sí, pero interceder ¿qué? Lo que Él intercede es que nosotros lleguemos a ser como Él. Sí. No que yo quiero un carro, no que yo quiero un aumento de trabajo. Es que también dice que nadie es salvo por obras. Todo el mundo va a ser salvo por la fe que uno tenga en Cristo. Amén. Sí. Sí, pero nada más quiero quedar claro, porque el cristianismo moderno ha mutilado esas palabras. ¿De qué cristianismo moderno me habla? ¿De lo que está pasando en las otras iglesias? No, estoy hablando en general, mundialmente. Porque mire, a eso que no digo yo, ¿cuál será la iglesia que Cristo, que Jehová creó una sola religión, ¿verdad? Así es. Entonces, usted me dice cristiano moderno. En el mundo yo le apuesto que hay más religiones, como dice la canción, que niños felices. Porque el mundo, todos nosotros hemos criado religiones de tantas cosas. Por eso al principio le dije, toda religión, hablamos del mismo Dios. Que practiquemos las cosas diferentes, se lo voy a aceptar. Pero quien conozca y tenga la fe en Dios es lo que lo va a salvar. Sí, estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Nada más un detalle. La palabra es lo importante. Como ustedes se pueden haber 30.000 religiones. Entonces, las religiones son peligrosas. O sea, hay mucho error. Entonces, lo que yo quiero decir es que nuestra seguridad no es ninguna religión. Nuestra seguridad es la palabra de Dios, que es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo. Ok, Exacto. muy bien. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús, que no todo el que me diga Señor, Señor, Exacto. entrará en el reino de los Exacto. cielos. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre profetizamos, y Él le va a decir,
apártense de mí. Exacto. Yo no los conozco. Exacto. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, lo que estamos estudiando aquí es lo que es el verdadero cristianismo. Y lo estamos viendo a la luz de la palabra. Una transformación a la semejanza de Cristo. Esta transformación va de aumento en aumento, todos los días. Lo que yo soy hoy, mañana lo voy a hacer mejor. Diario, en mi diario vivir. Hasta llegar a un momento en que las personas ya no van a ver a Fred, van a ver a Cristo en Fred. Amén. Hermano, eso hoy en día no se habla, solamente se habla nada más de vengan, acepten a Jesús como su salvador personal y todo el mundo va para el cielo. Hermano, son engaños religiosos. Y esas están las ofertas que nos hacen, y esas son las iglesias que se llenan, porque eso es lo que queremos escuchar. Pero nadie que me gusta que me hagan ver mi pecado. Como dije, leyendo la Biblia, he encontrado errores. Cuando nosotros hablamos la palabra, este mensaje, ¿sabe qué? Este mensaje no es bien recibido dentro del cristianismo, porque no me está dando lo que yo quiero escuchar, lo que yo deseo escuchar, lo que a mis oídos le agrada, lo que a mi oído le encanta saber, menos que me hable de mi pecado, menos que me hable de mi condición, menos que me hable de todo lo que yo hago, porque lo que quiero que me vean es que yo estoy salvo. Hermano, y ese es el engaño que estamos viendo. Hermano, necesitamos esa transformación, necesitamos ese cambio, necesitamos esa gloria, necesitamos, hermano, llegar al Señor día a día. Hermanos, créanmelo, nuestro rescate, escúchenme por favor, nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie necesita estar esclavizado por Satanás. Cristo está ante nosotros como nuestro ejemplo divino. ¿Quién es mi ejemplo divino? No es ningún pastor, no es ningún ministro, no es ningún teólogo, no es ningún rabino, no es ningún musulmán. No, mi ejemplo divino es Cristo Jesús. Por eso, como dice Hebreos 12:12, puesto los ojos en Jesús, el actor consumador de mi fe. Nadie más puede salvarme, nadie más. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra y parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada creado está oculto a la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, ante los ojos de aquel que todo lo ve. Por eso es lo que está diciendo Freddy. La palabra de Dios me ha mostrado, la palabra de Dios me ha cortado, ha penetrado en lo profundo de mi alma y me ha permitido reconocer mis faltas. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Porque él le ha tomado seriedad, le ha tomado atención y ha abierto sus ojos a la palabra de Dios, no a religión, no a ningún hombre, no a ningún líder, no a ninguna institución. Por eso es lo que yo quiero decir, que el cristianismo general, mundial, es un fraude, es una mentira. ¿Por qué? Porque dicen cosas para halagar a los hombres, para que el lugar se llene, para tener seguidores, pero son falsos maestros, falsos profetas. La Biblia lo dijo también. Bueno, ya todo está dicho. Vendrán muchos en mi nombre. Ya todo está dicho. Así empezamos el tema. Ya todo está dicho. ¿Por qué nosotros seguimos caminando en otra forma y no caminamos en los pasos de Jesús? ¿Por qué nosotros seguimos nuestra propia senda y no andamos en la senda de vida, en la senda de Cristo? O sea, el punto es es más allá de entender, es pedirle a Dios, Freddy, pedirle a Dios que me dé la fortaleza para buscarlo a Él, pero de corazón. Lo demás es un comercial.
Lo demás es entretenimiento. Y eso es lo que reina hoy en el cristianismo moderno, entretenimiento. Yo voy y tengo un buen tiempo. I will have a good time. La paso bien, me divierto, me siento bien. Eso no lleva a nadie a ninguna parte. No, es que por le repito, la salvación viene por fe. ¿Sí? Yo es una cosa. Yo creo que todo hemos hablado aquí y yo creo que ese versículo, lo principal que está hablando, que Jason debe saber, es que habla de bautismo, de aceptar a Jesús. Vea, léelo otra vez. ¿Cuál? Es que dice, mira cuánto amor nos ha dado el Padre. Primero Juan capítulo 3. Juan capítulo 14. Mirad cuál No, amor capítulo nos 3. ha dado el Primero Juan Padre, capítulo 3. para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, El contraste de ese versículo es, vosotros sois hijos del diablo, ¿verdad? Ese contraste de ese versículo, porque él dice, mira cuánto amor nos ha dado el Padre, mira, que para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuándo nos convertimos en hijos de Dios? ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesucristo y nos bautizamos, ¿verdad? cuando empezamos a quitar las cosas feas. Ahí comienza entonces la transformación. Pero lo primero, el arrepentimiento y el bautismo y aceptar a Jesús. Amén. Eso es el meollo Amén. de ese versículo. Mira, y es lo que Chino, por ejemplo, Judy, que todavía no son, como quien dice, anotados allá arriba, en el libro de la vida. Ese comienzo de todo. Mira, el arrepentimiento y el bautismo, entonces comienza una transformación. Eso. Así es. Hermanos, seguir a Cristo, ser como Cristo, vivir como Cristo, para nosotros no es fácil. ¿Por qué? Porque mi yo, mi pecado, es lo que lo hace difícil. El problema grave soy yo. El problema grave soy yo. Sinceramente. Y miren lo que dice aquí. Cristo vino a este mundo para mostrarnos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer si estamos en Él. Escuchen. Si estamos en Él. El punto clave aquí es: ¿estoy yo en Cristo? ¿Y qué significa estar en Cristo? No significa simplemente que yo soy cristiano. No. Es una vivencia. Es una experiencia de todos los días. Hermanos, vengo a ser luz. Vengo a ser luz, hermano. Luz del mundo. Que dijo el Señor que no somos la luz y la sal de la tierra de este mundo. Hermanos, es una vida totalmente diferente. La gente no me va a ver igual. Va a haber una diferencia. Está viendo algo. Hermano, ese resplandor de la gloria de Él, ese resplandor. Cuando Moisés bajó, el pueblo se tuvo miedo y se taparon porque ¿qué vieron en Moisés? ¿Cuánto tiempo Moisés estuvo con el Señor arriba en el monte? 40 días y 40 noches. ¿Podría Moisés sería Moisés bajar como subió? No. Subió como Moisés, pero bajó glorioso. Amén. Bajó glorioso. Y solo tardaron 40 días y 40 noches para que el pueblo ¿Será Se corrompiera. eso que yo necesito 40 días y 40 noches para que me pase igual? ¿Será que necesita eso? ¡No! Es ahora. Es hoy. Es ahora. La transformación es hoy. Porque ¿quién me garantiza a mí después que yo salga de acá? ¿Quién me garantiza mi vida? Hermano, miren lo que dice aquí. Dice, fue al desierto en la carne humana para ser tentado por el enemigo. ¿Sabe lo que es
tener hambre y sed, Cristo Jesús, ¿verdad? Conoce las debilidades y las flaquezas de la carne. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta, rodeado por influencias intensamente sutiles y engañosas. Estuvo en una condición mucho menos favorable que el primer Adán para vivir una vida sin pecado. Sin embargo, en medio de los pecadores, resistió toda tentación a pecar y mantuvo su inocencia. Siempre estuvo sin pecado. Jesús. ¿Pecó Jesús? No. ¿Pecó Jesús? ¿Cuánto tiempo vivió Jesús en esta tierra? ¿Cuánto tiempo vivió Jesús en esta tierra? 33 años. Hermanos, durante esos 31 años, 23 por ahí años, ¿cuántos pecados cometió? Cero. ¿Ah? ¿Cuántos? Cero. Yo, en el día, no le da. ¿Cuántos pecados comete? Es que no vamos a ser perfectos. Ni usted que conoce tanta la palabra va a ser perfecto. Hermanos, ¿sabe qué? Nadie es Eso es perfecto. moderno, ¿Sabe eso es qué? moderno lo que tú sabes. ¿Sabe No, no, qué? no. Es que nosotros pecamos a diario. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero- La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que ese es el punto. El punto es entender lo que estamos Sí, leyendo. Pero escúchame lo que dijo él. Hasta él, a su edad, Por eso. peca. Sí. No me entendiste. No me entendiste. Yo de 33 años sin pecado. Sin embargo, nosotros, yo no aguanto esa edad porque somos pecadores. Escuche. Y aún, cuando venimos a Cristo, nos bautizamos, pecamos. Pero quiero decirte una cosa. Mientras mi caminar, ese Freddy, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Del Espíritu. Nicodemo era un religioso, conocía mucho de la palabra de Dios, era maestro, Sí. ¿sí o no? Sí. ¿Estaba salvo? No. ¿Cuándo venía la salvación? Y si yo necesito nacer ahora, para nacer tengo que pasar por algo primero. ¿Qué es? Morir. Y si yo muero, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ya no soy Pablo. Ahora es Cristo en mí. ¿Ven? Porque ya no vivo las cosas de la carne. Ya no vivo el pecado. Yo ya vivo en Cristo. Porque Cristo me transformó. Cristo me transformó. Soy una nueva criatura. Y eso es lo que Dios quiere ver hoy en día. Nuevas criaturas dentro del cristianismo. Eso es lo que quiere ver y eso es lo que nos está viendo. Yo no puedo decir, yo nunca voy a ser perfecto, discúlpame. Porque sí, en Cristo alcanzamos la perfección. Es en Él que vamos a ser perfectos. Yo como ser humano nunca lo voy a lograr. Pero en Cristo Jesús, yo voy a ser perfecto. Y voy a ser como Cristo, como lo fue Pablo. Amén. Como fue Gloria a Moisés. Dios. Hermanos, podemos ser como Cristo aquí en la tierra. Por eso somos luz, por eso somos sal. Por eso somos luz y somos sal. Yo no puedo decir, peco hoy y mañana soy... No. Hermanos, la palabra de Dios dice de gloria En gloria. en gloria, de triunfo en triunfo, a la misma imagen de Él.